Arnold llega a Los Ángeles, California, en 1968, a sus 21 años, para emprender su sueño americano, con unos pantalones arrugados, unos zapatos ordinarios, una camisa de manga larga y su bolsa de gimnasio. Tras bajar del avión, le espera Artie Zeller, fotógrafo independiente que colabora con Joe Weider. Se aloja en un pequeño apartamento y se presenta en el mítico Gold's Gym, donde tuvo una cálida bienvenida por parte de los culturistas locales. Tanto había fantaseado el joven Arnold sobre este gimnasio que cuando lo vio por primera vez en persona le pareció volver a estar en el pequeño gimnasio de Graz. Aún así tenía buenas máquinas, todas diseñadas por el propio Joe Gold. Arnold recorrería los alrededores de Los Ángeles, sobre todo los gimnasios más populares, incluido el Vince, en San Fernando Valley, donde entrenaba Larry Scott, la leyenda, Mr. Olympia en 1965 y 66. Pero solo en el Gold's encontró el ambiente rudo y de esfuerzo que le recordaba sus orígenes, y pronto se convertiría en su hogar. En la mente de Arnold estaba superar a campeones como Red Park, Dave Draper, el bombardero rubio, Frank Zane, Bill Pearl, Larry Scott y Sergey Nubret, pero sobre todo a Sergio Oliva, el cubano, de 27 años y 230 libras, al que por el momento Arnold veía años luz. Arnold tuvo la oportunidad de entrenar una semana con Sergio. Pese a que ambos competirían ese mismo otoño, pudo comprobar que sus entrenamientos eran más intensos y prolongados. Arnold sabía que para lograr esa intensidad en su entrenamiento necesitaba de su amigo Franco Columbu, así que propuso a Joe Weider que pagara el billete para traer a Franco a California. Pese a las iniciales reticencias de Joe, a mediados de 1969, después de mucho insistirle, por fin ambos amigos pudieron reunirse y entrenar juntos. Arnold entonces centraría todo su entrenamiento para conseguir tanto el Mr. Universo de la IFBB como el de la NABA en Londres. Con eso tendría 4 títulos de Mr. Universo a ambos lados del Atlántico a sus 22 años, pulverizando todos los registros precedentes. El Mr. Universo de la IFBB se celebró en Nueva York, en el Brooklyn Academy of Music, junto con el Mr. America y el Mr. Olympia. Arnold volvió a lucir un magnífico volumen, esta vez mucho más definido y bronceado gracias al sol californiano, lo que le llevó a la victoria de forma clara en el Mr. Universo. Este triunfo animó a Arnold, que al día siguiente se presentó al Mr. Olympia para intentar medirse al gran Sergio Oliva. Ya en el pasillo camino al entarimado, Sergio estaba delante de él, luciendo un físico absolutamente increíble. Según palabras del propio Arnold, su espalda era enorme, tanto que pareció bloquear toda la luz del pasillo. En ese pasillo, Arnold supo que iba a perder. Ya en el entarimado, Sergio logró los vítores del público con su pose de la victoria, ambos brazos arriba mostrando toda su estriada figura. Sergio se mostró incontestable, ganando el Mr. Olympia, relegando a Arnold al segundo puesto. Ese mismo mes, en Londres, volvería a ganar el Mr. Universo de la NABA, estableciendo el récord del primer culturista que gana 4 veces seguidas dicho título. Franco Columbu quedó primero en categoría baja, lo que vino a demostrar el acierto de Joe Weider de juntar a estos dos amigos, que empezaban a convertirse en valores al alza dentro del culturismo. Ese mismo otoño protagonizaría su primera película, Hércules en Nueva York, gracias a la intervención de Joe Weider, quien convenció al productor. Era un film de bajo presupuesto, que finalmente tardaría en ver la luz, dado que la productora quebró, pero sirvió a Arnold como introducción al mundo del cine. A la vez emprendió un negocio de cursos de musculación por correspondencia, y con su amigo Franco otro de albañilería, llamado European Brickwork. Arnold se prepararía en 1970 para acceder a 3 títulos en apenas 2 semanas: el Mr. Universo de Londres, el Mr. Mundo en Columbus, Ohio, y el Mr. Olympia en Nueva York. Ese año, en Londres,
se enfrentaría como rival con su ídolo Reg Park, que volvería a la competición tras su retiro. Esto produjo cierto alboroto en la prensa, que daba a Reg como favorito del evento. En la sala de bombeo era patente la tensión, y Arnold y Reg, pese a ser amigos, apenas llegaron a saludarse. Reg pudo con todos los rivales excepto con Arnold, que volvió a ganar su quinta corona consecutiva. Arnold acababa de derrotar a uno de sus ídolos. Se sintió triste, pero con más confianza que nunca para el siguiente desafío. Gracias a un jet privado suministrado por Jim Lorimer, voló junto a otros competidores a Columbus, Ohio, donde en el Veterans Memorial Auditorium se celebraría el evento de Mr. Mundo. Ante luces, cámaras y 5.000 espectadores, Sergio, Dave, Dennis y Arnold se subieron al entarimado donde los 7 jueces dilucirían el nuevo campeón. Se comenta que posiblemente un exceso de aceite en el cuerpo de Sergio lo hizo deslucir en el entarimado, no resaltando las estriaciones que sí se percibían claramente en el cuerpo de Arnold. Tras una dura lucha, los jueces, por decisión unánime, dieron vencedor a Arnold, que recibió la copa y $500. Tras el concurso, Arnold le replicó a Sergio que lo había visto más liviano que en competiciones anteriores, con la esperanza de que esta estrategia hiciera que el cubano se tapara un poco de cara al Mr. Olympia. Este se celebraría en Manhattan, en el Teatro Town Hall. Sentado en el suelo del pasillo central, Joe Weider asistiría a la batalla del siglo. Sergio presentó 10 libras más de peso, pero algo menos de definición. Sobre el entarimado, a cada pose de Sergio, Arnold replicaba con más densidad y definición, cosa que encantaba al público que empezaba a corear su nombre. Quedó claro que el músculo masivo, definido, hercúleo y animal gana concursos. Los jueces anunciaron al nuevo Mr. Olympia. Arnold se embolsó $1.000 y su primer Mr. Olympia, tras vencer por segunda vez a Sergio Oliva. A partir de ese momento, Arnold se convertiría en el emblema publicitario de Joe Weider, promocionando sus productos por todo el mundo. Esto le permitiría entrenar en países diferentes, conocer mundo y embolsarse unos extras por las exhibiciones. Incluso llegó a visitar prisiones del Estado para popularizar el entrenamiento con pesas entre los reclusos. El Mr. Olympia de 1971 se celebraría en París, Francia. Fue el evento marcado por las descalificaciones tanto de Franco Columbu, Sergio Oliva como de Roy Callender por haber participado en concursos de otras federaciones no autorizadas por Weider. Esto dejó sin oposición a Arnold, que se proclamaría campeón en uno de los eventos más controvertidos de la historia del Mr. Olympia, y dejó al público sin poder ver el duelo entre Arnold y Sergio. En 1972, el Mr. Olympia se trasladaría a Europa, a la ciudad alemana de Essen. Esto permitió que los padres de Arnold asistieran al evento. Sin duda, fue una de las finales más apretadas del Mr. Olympia. Arnold no estaba en muy buena forma para este concurso, debido seguramente a la falta de rivalidad del año anterior. Había descuidado su entrenamiento. Sobre el entarimado, tanto Sergio Oliva como Nubret tenían mejor definición y tono, pero en Europa primaba el volumen. Tras una larga sesión de poses sobre el entarimado, donde tanto Sergio como Arnold hacían las delicias del público, los jueces entregaron sus tarjetas. En una ajustada final, 4 de los 7 jueces dieron la victoria a Arnold, que se proclamaría por tercera vez consecutiva ganador del Mr. Olympia. Arnold comprendió entonces que mantenerse en la cima, como lo había hecho su ídolo Reg Park, era algo mucho más complejo y debía centrarse aún más
en su entrenamiento, volviendo a tener ese hambre que lo llevó desde un pueblo austriaco al corazón de América. Si te ha gustado y quieres más, no dudes en suscribirte.